Lo que parecía que iba a ser una medida temporal se convirtió en permanente. Es más, incluso todavía hoy en día el estado de excepción sigue vigente en El Salvador. Y sí, ya sé que muchos me vais a criticar ahora por hablar mal de Bukele, sobre todo los salvadoreños. El video repite el mantra de la perpetuación en el poder, ignorando que la interpretación constitucional que habilita la reelección es en esencia similar a la de muchas democracias occidentales, incluyendo España y Alemania. En diciembre, llevemos alegría a niños de bajos recursos en El Salvador. ¿Cómo puedes sumarte? Nuestro canal Política y Fe te invita a participar de una rifa solidaria de camisetas oficiales de tus clubes favoritos, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Valor del número $25. Adquiere tu número vía Cel al 510-258-7664. El cupo es limitado. 100 números para la camiseta del Real Madrid y 100 números para la del Fútbol Club Barcelona. La rifa se realizará en vivo por este canal el 24 de diciembre. Todo lo recaudado será destinado a llevar regalos y sonrisas a niños que más lo necesitan. Sé parte de esta causa y ayuda sembrando emoción y felicidad en esta Navidad. Comencemos por lo esencial. Opinar sobre El Salvador desde la comunidad de un estudio en España, sin haber pisado nunca sus barrios y sin haber sentido el miedo de salir de casa por la violencia ni haber visto una familia perderlo todo por la extorsión, es un privilegio. Y ese privilegio, cuando se ejerce sin rigor, se convierte en irresponsabilidad. El youtuber al que hoy responderemos ha construido su relato sobre titulares de periódicos de dudosa reputación, análisis superficiales y comparaciones forzadas con realidades europeas que nada tienen que ver con la historia ni con la sociedad salvadoreña. Lo primero que salta a la vista es el uso de fuentes que en el mejor de los casos son sensacionalistas y en el peor, abiertamente desinformadores. Hacer periodismo serio sobre El Salvador requiere más que leer titulares de diarios como Lo País, El Mundo y la ABC, El Confidencial o cualquier medio tradicional europeo financiado, muchos de los cuales ni siquiera tienen corresponsales en Centroamérica. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. El Salvador abre hoy la puerta a una reelección presidencial indefinida. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, podría perpetuarse en el poder. Muchos ya lo están acusando de dictador, y lo cierto es que pruebas no les faltan. ¿Qué está pasando exactamente en El Salvador? En el vídeo de hoy te lo cuento. Nayib Bukele puede convertirse en el presidente eterno del Salvador. La reforma de la Constitución que acaba de aprobarse en este país habilita la reelección indefinida del presidente. Esto ha llevado a que muchos se lleven las manos a la cabeza. Y diréis, ¿pero por qué? A ver, otros países como España también permiten la reelección indefinida. Es decir, que no hay ningún límite en los mandatos de un presidente del gobierno. Y algo parecido pasa en Alemania, donde, por ejemplo, Angela Merkel aguantó más de 16 años en el poder. Y no creo que nadie vaya a decirme que Alemania no sea una democracia. Y sí, tenéis toda la razón. El problema empieza porque Bukele ha cambiado la Constitución a propósito. Todo apunta a que lo hace para poderse perpetuar en el poder todo el tiempo que haga falta. ¿Cuántos salvadoreños han sido entrevistados para este video? Ninguno. ¿Cuántas veces el autor ha pisado una colonia popular o una comunidad rural en un centro público escolar o una cárcel en El Salvador? Ninguna. ¿Cuánto conoce de la historia política, económica y social del país más allá de los clichés y la Wikipedia? Lo justo para hacer un video de 20 minutos que busca, desde luego, monetización, no la verdad. Periodista Ryszard Kapuscinski. Para ser buen periodista hay que ser buena persona. Reducir la historia reciente de El Salvador a una simple lucha de poder y a un manual del dictador es ignorar décadas de conflicto, dolor, migración forzada y abandono internacional. El Salvador sigue en estado de excepción. Llevan ya 3 años así, con los derechos recortados como cuando estábamos en la... Y eso que la criminalidad ya ha bajado. Sin embargo, parece que Bukele está siguiendo punto por punto el manual del dictador. Ojo, ¿significa eso que no sea popular? Pero no olvidéis nunca que Hugo Chávez también era muy popular en sus primeros años. Es prácticamente imposible instaurar una dictadura si no tienes apoyo popular. El Salvador no es Alemania ni España,
ni siquiera Venezuela. Es un país marcado por una guerra civil sangrienta, por el éxodo de millones, por la imposición de maras y estructuras criminales que nacieron paradójicamente en Estados Unidos y fueron exportadas de vuelta por políticas migratorias de ese país. San Óscar Arnulfo Romero. La historia la hacen los pueblos, no los poderes externos. Durante décadas, los partidos tradicionales, Arena y el FMLN, se repartieron el poder, la corrupción y la impunidad. El Estado era rehén de intereses privados, de pactos con criminales y de una cultura política donde la vida humana valía menos que una mordida. Organizaciones de derechos humanos, instituciones internacionales, todos orquestados, al unísono, golpeando con los mismos temas. La llegada de Nayib Bukele no es un accidente ni un capricho populista, es la consecuencia directa de un pueblo harto de promesas vacías, de funerales diarios y de un Estado incapaz de proteger a sus ciudadanos. Winston Churchill. El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Bukele llegó al poder. La gente dejó de creer en los que pensaban solo en las próximas elecciones. El youtuber Fonseca cita cifras de homicidios con tono alarmista, pero olvida mencionar que por primera vez en la historia reciente, la violencia homicida ha sido contenida. ¿A qué costo? Es una pregunta válida, pero también una pregunta válida era ¿cuál era el costo de la inacción? Antes de Bukele, cada día era una ruleta rusa para cientos de miles de salvadoreños. La extorsión, el sicariato y el desplazamiento forzado eran la norma. Hoy, tras medidas contundentes, imperfectas pero necesarias, el país ha experimentado una reducción drástica de homicidios, permitiendo a la gente vivir, trabajar y soñar sin miedo constante. Lo que parecía que iba a ser una medida temporal se convirtió en permanente. Es más, incluso todavía hoy en día el estado de excepción sigue vigente en El Salvador. Y sí, ya sé que muchos me vais a criticar ahora por hablar mal de Bukele, sobre todo los salvadoreños. Pero no podemos criticar a Maduro y mirar para otro lado cuando alguien hace lo mismo, aunque sea alguien nos guste. No somos lo suficientemente políticamente inmaduros. El video repite el mantra de la perpetuación en el poder, ignorando que la interpretación constitucional que habilita la reelección es en esencia similar a la de muchas democracias occidentales, incluyendo España y Alemania. ¿Acaso Merkel fue una dictadora o Felipe González? La diferencia es que en El Salvador cualquier cambio constitucional es visto con sospecha, no por su contenido, sino por el trauma histórico de la región. Un contingente de decenas de soldados armados con fusiles irrumpió en el Palacio Legislativo de El Salvador, bajo las órdenes del presidente del país, Nayib Bukele. Ese día Bukele mostró su lado más autoritario. Ahora no solamente ha modificado la Constitución para poderse presentar por segunda vez, sino que también ha eliminado la segunda vuelta. Eso significa que ahora el presidente será el que más votos tenga en una primera vuelta. Esto debilita a la oposición, y al estar más fragmentada, y aumenta la posibilidad de ganar para Bukele. Pero ¿dónde está el golpe de Estado? ¿Dónde está la censura masiva, los presos políticos, el cierre de medios, el exilio forzado de opositores? No existe. Lo que sí existe es un pueblo que con más del 80% de apoyo ha respaldado a un presidente por sus resultados, no por su retórica. El estado de excepción es una medida dura, sí, pero también lo fue el confinamiento en España durante la pandemia. ¿Te recuerdas? Donde restringieron derechos fundamentales, se cerraron las calles y se impusieron toques de queda. ¿Fue España una dictadura por ello? En El Salvador, el estado de excepción ha sido la única herramienta efectiva para desarticular estructuras criminales que tenían al país de rodillas. ¿Hay abusos? Sí, como en cualquier proceso masivo. ¿Hay que corregirlos? Por supuesto. Pero reducir todo a Bukele es un dictador es una caricatura que no resiste el más mínimo análisis serio. Es curioso cómo desde Europa se aplauden las reformas autoritarias cuando benefician a sus intereses. Veas el caso de Francia, Reino Unido, pero se condenan cuando en un país pequeño y pobre decide tomar el control de su destino. El Salvador ha sido por décadas un laboratorio de políticas fallidas impuestas desde fuera. Hoy por primera vez es el propio pueblo quien decide con sus virtudes y defectos qué camino tomar. José Martí. El respeto al derecho ajeno es la paz. ¿O solo aplica cuando el derecho ajeno es europeo? El video sugiere que la popularidad de Bukele es sospechosa, que cifras tan altas solo pueden ser producto de la manipulación. ¿En serio?
¿No será más bien que por primera vez la gente ve resultados? Que los barrios antes controlados por maras hoy tienen escuelas, parques y comercios abiertos. Que la gente puede salir de noche, ir a trabajar, mandar a sus hijos a la escuela sin miedo a no verlos regresar. La democracia no es solo votar cada 4 años, es también responder a las demandas y necesidades reales de la ciudadanía. Eso es lo que Bukele ha hecho y por eso el pueblo lo respalda. Pero lo más preocupante es la persecución a sus opositores. Arrestan en El Salvador a Enrique Anaya. No se sabe si Anaya es culpable o no lo es. Lo que sí se sabe es que antes de ser arrestado fue muy crítico con Bukele. Otra de las detenidas es Violeta Mengíbar, exalcaldesa de San Salvador. Y no es que Bukele sea especialmente conocido por luchar contra la corrupción. Mucho se habla de los derechos de los detenidos, de los opositores y de los periodistas críticos. Pero ¿quién defendía los derechos de los niños reclutados? ¿Quién defendía los derechos de las madres extorsionadas, de los pequeños comerciantes asesinados por no pagar la renta? ¿Dónde estaban los defensores de derechos humanos cuando el Estado era cómplice de la impunidad? La defensa de los derechos humanos no puede ser selectiva ni ideológica. Hoy miles de salvadoreños por primera vez sienten que sus derechos son reconocidos y protegidos. Martin Luther King Jr. La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. Los grandes medios internacionales han sido históricamente incapaces de entender la realidad centroamericana. Sus análisis parten de prejuicios, de fuentes secundarias y de una arrogancia colonial que pretende dictar a los salvadoreños cómo deben vivir y gobernarse. Este youtuber no es la excepción, repite clichés, ignora matices y se refugia en la superioridad moral de quien nunca ha tenido que enfrentar la violencia, la pobreza ni la desesperanza de un país abandonado por el mundo. Mientras Fonseca, este youtuber, graba su video en El Salvador, los niños juegan en calles antes dominadas por la violencia. Las familias se reúnen en parques y plazas públicas. El turismo crece y la inversión extranjera aumenta y sobre todo la esperanza renace. Los jóvenes por primera vez ven un futuro posible en su propio país. ¿Es perfecto el modelo? No. ¿Hay desafíos? Sí, y enormes. Pero es justo comparar a Bukele con dictadores reales, ignorando la voz y el sufrimiento de millones. Definitivamente no. Opinar sobre El Salvador exige humildad, rigor y empatía. No basta con leer titulares ni con repetir narrativas ajenas. Quienes vivimos, sufrimos y amamos nuestro país sabemos que la realidad es mucho más compleja que cualquier guión de YouTube. La transformación que vive El Salvador es profunda, dolorosa y muchas veces polémica, pero es ante todo una decisión soberana de su pueblo. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, socorred al oprimido. Libro de Isaías capítulo 1 versículo 17. Informar con verdad es también un acto de justicia. A los opinadores de ocasiones decimos, no hablen de lo que no conocen, no pontifiquen sobre realidades ajenas y sobre todo, no subestimen la inteligencia ni la dignidad de un pueblo que por primera vez en mucho tiempo camina sin miedo. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. ¿Te gusta nuestro contenido? ¿Quieres ayudarnos a seguir adelante? Conviértete en un Patreon. Da clic al enlace de la descripción en este video. Gracias. Toda ayuda económica es para seguir adelante con este contenido de Fe y Política. Política y fe, vista de otra manera.